Academia de Filosofía y Humanidades. En este programa, que es el número 17, que hemos titulado justamente El sufrimiento, camino, misterio y sentido. Así es que agradeciendo como siempre a todos ustedes que se conectan, que nos van siguiendo y que en algún momento van a poder escuchar este programa, un saludo, un abrazo fraternal. Y bueno, pues entramos ya propiamente al tema. Y pues el objetivo ciertamente es explorar el sufrimiento, ya saben, desde una visión filosófica y psicológica, y verla no solo como una experiencia dolorosa, sino también como una oportunidad. Es oportunidad de crecimiento, también de reflexión y transformación personal. Así es que, pues, iniciando ya, saludándoles a todos y cada una de ustedes, personas que nos van siguiendo en este programa, la primera pregunta que quisiera que quienes se van conectando nos pudiesen ayudar a contestar es: ¿por qué sufrimos? ¿Qué es aquello que nos hace sufrir? Y pues les voy a invitar a que sus comentarios o sus reflexiones personales pues nos las puedan ir dejando aquí en esta parte de los comentarios. Y quisiera comenzar justamente con este cuento que nos puede ayudar a ubicarnos e ilustrar un poquito acerca de lo que vamos a hablar, que es acerca del sufrimiento. Y el título de este cuento es El jardín del dolor. Había una vez un hombre llamado Elías que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Era conocido por su sabiduría y su bondad, pero también por una tristeza que no lograba ocultar. Su esposa había muerto joven, su hijo había partido a tierras lejanas sin volver y su salud se debilitaba con los años. Muchos decían que su vida era una cadena de infortunios y sin embargo Elías jamás se quejaba. Una tarde, un joven llamado Simón, inquieto por comprender el porqué del sufrimiento humano, subió hasta la cabaña de Elías para buscar respuestas. «Maestro», dijo Simón, «¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué las personas buenas sufren sin razón?» Elías lo miró con ojos cansados pero vivos y con una sonrisa suave le respondió: «Ven, te mostraré algo». Lo condujo a la parte trasera de su casa, donde había un pequeño jardín, pero no era un jardín común. Allí crecían flores hermosas entre piedras filosas, árboles frondosos cuyas raíces se torcían sobre terreno seco y fuentes que brotaban desde grietas duras en la roca. «Este jardín», dijo Elías, «es mi alma». Simón lo miró confundido. Cada piedra representa una pérdida, cada espina un dolor, pero mira bien, todo eso no ha impedido que florezca algo bello. El sufrimiento, aunque nadie lo desea, es el cincel que talla el alma, no es castigo, sino camino. ¿Camino hacia qué?, preguntó el discípulo Simón. Hacia la compasión, la sabiduría y el amor verdadero. Cuando uno ha sufrido, aprende a mirar el dolor ajeno con humildad, y entonces deja de vivir para sí mismo. El sufrimiento sin sentido destruye, pero el que se abraza con fe y se convierte en entrega, ese transforma. Simón, el discípulo, guardó silencio. Por primera vez comprendía que el sufrimiento no siempre tiene respuesta, pero sí puede tener sentido, si uno elige no quedarse encerrado en él. Esa noche, al bajar al pueblo, el joven llevó consigo más que una lección. Llevaba en su pecho el eco de un jardín florecido entre las piedras. Pues bueno, de entrada ya aquí saludando a Jerry López, Araceli, que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. La pregunta es: ¿qué es aquello que nos hace sufrir? Si nos pueden ir dejando aquí sus comentarios, si nos pueden ir dejando sus reflexiones.
Y vamos a iniciar justamente con el origen de la palabra. De latín, sufferentia, que se deriva del verbo sufferre. Sub, debajo, y ferre, llevar, soportar, cargar. Entonces, sufferre literalmente significa llevar debajo, soportar una carga o aguantar algo pesado. El sufrimiento, entonces, desde este sentido original, podríamos decir, implica soportar una carga o una presión con resistencia. En su raíz no hay necesariamente una connotación negativa o desesperanzada, sino más bien hace referencia a una capacidad de cargar con lo difícil. Eso es el sufrimiento. Saludamos a Sofía, que ya también está entre nosotros, y a todos los que se van conectando. Entonces, el sufrimiento no es solo el dolor pasivo, sino el acto activo de soportar, de resistir desde adentro. Y bueno, pues esto da paso a interpretaciones que ven el sufrimiento como parte del proceso de crecimiento, de maduración o de redención. Entonces, queridísimos papás, queridísimos mamás, amigos, amigas, en esta noche podemos empezar a visualizar que pues el sufrimiento de entrada es una experiencia universal y que atraviesa no solamente a las culturas, ¿no?, a través del tiempo, las épocas, las condiciones humanas, sino también acompaña al ser humano pues desde el primer llanto, ¿no?, al nacer, hasta las pérdidas que durante toda la vida vamos enfrentando, ¿no? El dolor forma parte integral de nuestra existencia. Entonces, ¿qué es realmente el sufrimiento? ¿Es simplemente una experiencia negativa que debemos evitar o posee un significado más profundo en el desarrollo humano? Porque ciertamente nos acercamos a la terapia, nos acercamos a la orientación, nos acercamos a diferentes profesionales o a diferentes personas porque pareciera que una tendencia es evitar el sufrimiento. Durante miles de años, filósofos y pensadores han intentado comprender la naturaleza del sufrimiento, mientras que la psicología moderna nos va a ofrecer herramientas para entender sus mecanismos y sus efectos en la mente humana. Esta exploración pues nos llevará a un viaje que abarca desde las reflexiones más antiguas hasta los descubrimientos contemporáneos sobre el dolor psíquico. Así que ojalá me acompañes en esta noche, en estos minutitos donde vamos a ir revisando algunas perspectivas. Pensemos en el budismo y las 4 nobles verdades. El budismo va a colocar el sufrimiento, el dukkha, al centro de su filosofía. Y bueno, según el Buda, nos va a hablar de estas 4 verdades. La primera verdad es que la vida es sufrimiento. Y no se trata de un pesimismo, sino de reconocer realmente que el dolor, la enfermedad, el envejecimiento, incluso la muerte son inevitables, y esto ya de entrada nos provoca sufrimiento. Y esa es la primera verdad. Una segunda verdad será que la causa del sufrimiento es el apego, el deseo. Nuestro aferramiento a las personas, a los objetos, a las ideas incluso, o los estados anímicos, crea una condición para el dolor. Una tercera verdad es que es posible cesar el sufrimiento a través de la liberación del apego. Ahí está una de las propuestas que hace justamente el budismo. Y entonces, en una cuarta verdad, es que existe un camino que propone hacia esa liberación, el noble sendero óctuple, que va desde la intención, desde la palabra, desde las acciones correctas, justamente para irnos liberando del deseo. Otra propuesta antigua es justamente la filosofía estoica. Pensemos en Epicteto y Marco Aurelio. Fíjense que estos filósofos estoicos desarrollaron una perspectiva pues revolucionaria sobre el sufrimiento. Pensemos en Epicteto.
Él nos enseña la distinción fundamental entre lo que está en nuestro control y lo que no está. Es una de sus aportaciones grandes. Y nos va a decir justamente que el sufrimiento surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. Su famosa máxima nos va a decir: no son los hechos los que nos perturban, los que nos hacen sufrir, sino los juicios sobre los hechos, es decir, la interpretación que hacemos de lo que sucede. Y ya desde aquí podemos empezar a notar que la pregunta, o si hay una respuesta, que si sufrimos porque queremos. La vida es un sufrimiento, pero desde esta cuestión estoica nos va a decir que el ser humano, al ser un ser que interpreta, que tiene juicios, que tiene posturas ante las cosas que suceden, habría que revisar que lo que nos hace sufrir no son las cosas que pasan, sino lo que pensamos de eso que va sucediendo. Aradiel, muchísimas gracias por estar aquí también. Antonio, un saludo y un abrazo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos va a decir y va a reflexionar sobre cómo el sufrimiento puede ser transformado a través del pensamiento racional y la aceptación de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Es decir, hay que saber aprender la realidad y también hay que tener un pensamiento racional hacia esa realidad. Un filósofo mucho más moderno, Arthur Schopenhauer, en una obra que se llama El mundo como voluntad. Fíjense que este filósofo nos va a presentar una visión pues un tanto pesimista, pero profunda acerca del sufrimiento. Y él va a decir que la vida oscila, está entre el dolor del deseo insatisfecho y el tedio de la satisfacción temporal. El sufrimiento es inevitable porque nos va a decir, a ver, la voluntad de vivir nos impulsa constantemente hacia nuevos deseos. Ahí está, todo el tiempo estamos deseando. Cada satisfacción es temporal y esa va a dar paso a nuevas carencias, y así toda en la vida esa voluntad de vivir es la que nos va a ir impulsando constantemente hacia esos nuevos deseos. Y entonces, para este filósofo, la única liberación verdadera viene a través del arte, la compasión y finalmente la negación de voluntad de vivir. Cuando aprendemos a aceptar la realidad y no nos dejamos llevar únicamente por lo que deseamos, por esa voluntad de vivir, entonces es cuando lograremos esa liberación que de alguna manera es la que tanto deseamos. Uno de sus seguidores, este filósofo Nietzsche, va a decir va a hablar del sufrimiento como una creación. Este filósofo nos ofrece una perspectiva pues diferente a las que ya hemos venido revisando. Fíjense que para Nietzsche, el sufrimiento no es algo a evitar, sino una fuerza creativa y que además es necesaria. Recordarán la frase, saludos Magíster Octavio, qué bueno que también estás con nosotros. Recuerden, si nos dejan ahí su comentario, ¿qué es lo que te hace sufrir? A ver, ¿qué te hace sufrir? Compartan sus reflexiones. Nietzsche decía en ese sentido que el sufrimiento no es algo para evitar, sino una fuerza que nos puede ayudar a ser creativos. Lo que no me mata me hace más fuerte. Ahí está. El concepto, por ejemplo, de amor fati, el amor al destino, es decir, amar las cosas como suceden, aprender a querer las cosas como pasan y no querer que pasen como nosotros queremos. Esto nos va a ayudar, dice Nietzsche, a abrazar todo lo que la vida nos presenta, incluyendo el dolor. El sufrimiento, entonces, es como un catalizador para el crecimiento y la autosuperación. Ahora, ya revisamos algunos filósofos y también de la antigüedad. ¿Qué nos dice la Toltecayot? A ver, la Toltecayot, recordemos que es
pues la raíz filosófica de nuestros pueblos nahuas, ¿no? Como los mexicas o los aztecas, ¿no? También ellos van a ofrecer una visión muy profunda acerca del sufrimiento humano, aunque es muy distinta, es muy distinta a la de algunas religiones occidentales o incluso del budismo. Para la Toltecayotl, que es este sistema filosófico de nuestros ancestros, de entrada recordemos que la Toltecayotl, pues bueno, proviene del náhuatl. Tolteca, vean, es artista del espíritu, sabio, maestro del equilibrio. El yotl es un sufijo que indica esencia o filosofía. Por lo tanto, Toltecayotl es el arte de vivir con sabiduría. Una filosofía práctica, pues que está basada en la armonía con uno mismo, con la comunidad y con el universo. Dicho sea de paso, la práctica de Temazcal está fundamentada en esta filosofía. En la cosmovisión de nuestros ancestros, de nuestros tatas, el mundo es náhuatl inintonali, que significa un sueño en movimiento, ¿no? Inixtlamalistli intonatiu. La vida es impermanente, cambiante, como la flor que brota y que muere. Nada está estático. Entonces, el sufrimiento es parte natural del movimiento del universo. Es el olín. Somos como flores, dirían ellos, en el campo. Brotamos, florecemos y caecemos, ¿no? Nos morimos. Por eso el sufrimiento no es un castigo ni es un error, sino que es la parte necesaria de la danza de la existencia. Un verdadero tolteca, entonces, no es el que evita el sufrimiento, sino el que lo trabaja y lo transforma. El sufrimiento, entonces, va a ser aquí una herramienta para forjar lo que es el rostro y el corazón. Inixtlin inyolotl, es decir, para lograr la madurez espiritual. Así es, queridísimos papás y mamás. Para lograrla necesitamos hacerlo eso. Maestra Irma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús Miguel, Ceni Morales, hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí con la onda del sufrimiento. Entonces, para nuestros ancestros, fíjense que se trata de hacerse persona. Le decían ellos, le nombraban Masewatl, asumir la vida con dignidad y templanza. Es decir, venimos a esta vida a aprender a ver con claridad y actuar con equilibrio. Esto de la flor y canto, pues es una expresión que tiene que ver con el dolor y con la belleza. Vean, el arte, la poesía, la música, el canto, era para nuestros ancestros, para los pueblos náhuatl, una forma de canalizar el sufrimiento, de elevarlo. A través del arte, por ejemplo, el dolor se vuelve sabiduría que se comparte. La idea de comunidad para nuestros ancestros era bien importante. Por eso el cuicatl, que es el canto, y la xochitl, que es la flor, eran símbolos de la belleza nacida del dolor profundo. Entonces, para nuestros ancestros era importante no buscar el placer, sino más bien el equilibrio. Por eso es que la Toltecayotl no propone evitar el dolor ni buscar el placer a toda costa, sino encontrar el centro entre ambos. Nosotros diríamos, ni tanto que queme al santo en relación al placer, ni tanto que no le alumbre en relación al dolor. La meta es el equilibrio interior. Ellos le llamaban Nepantla, estar firmes en el centro del caos. La persona sabia, van a decir ellos, no se deja arrastrar por la tristeza ni por la euforia, los contrastes, sino que observa, aprende y actúa con serenidad, que justamente esto es lo que se hace en el Temazcal, Entonces, para ir concluyendo con la Toltecayotl, que es otra visión, otra cosmovisión, otra filosofía, el sufrimiento es parte del cambio humano, no una falla ni una condena. Se asume con conciencia. Papás, mamás, hay que trabajar esto.
ayudar a nuestros hijos a ubicarse en el aquí y en el ahora, a identificar sus sensaciones, identificar sus sentimientos, el poder formar la conciencia, porque ésta se va a transformar en arte y en servicio, en sabiduría. Vean cómo esta visión es muy diferente a la que hemos visto de los griegos, a la que hemos visto de algunos filósofos. El amor que nosotros podemos desarrollar y la espiritualidad que habrá que trabajar está en el servicio a la comunidad. Ahí es bien importante el poder hacer énfasis. En otras palabras, nosotros podemos estar ayudando a nuestros hijos cuando les damos herramientas para tomar conciencia de sí mismos, conciencia de su aquí y ahora, de lo que les sucede, de esa aceptación de la realidad. Y en esta toma de conciencia interior de lo que me está sucediendo, de lo que estoy experimentando, esa conciencia se va a transformar en algo que pueda expresar, en un canto, en una poesía, en una obra de arte, en música. Y cuando esto lo transmito y soy capaz de poder llevar algo a la comunidad, por ejemplo en el servicio, entonces eso se transformará en sabiduría. En otras palabras, el sufrimiento bien trabajado me puede ayudar a ser sabio. Muchos de nosotros conocemos a personas, a gente que ha tenido que afrontar y afrontar muchísimo dolor y que trabajando ese dolor se vuelven en personas sabias, ¿no? Entonces así se forma el verdadero tolteca, el artista del espíritu que encuentra sentido incluso en la oscuridad. Ahora, ha habido psicólogos, ha habido pensadores que a partir de la psicología pues nos van a hablar y nos van a dar algunas herramientas. Sigo mandando saludos. Hilda, gracias por estar aquí. Alfa, Amarus, Garita también. Qué bueno que están aquí con nosotros. Si es que sus reflexiones y comentarios pues los queremos ir leyendo aquí. Vamos a pensar en esta perspectiva. Ya vimos algunas perspectivas filosóficas, ¿no? Ya vimos estos del estoicismo, ya vimos algunos que tienen que ver con la Toltecayotl. Y vamos a ver desde la cuestión psicológica. Vamos a hablar aquí así muy rápidamente de el padre del psicoanálisis, médico judío llamado Freud, que bueno, aunque ha sido muy criticado, también ha sido muy apoyado. No vamos a entrar en esos debates, pero con él, fíjense que nos habla sobre todo para tratar de comprender esta cuestión que es el sufrimiento psíquico. Porque hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de sufrimiento, pero bueno, vamos a checar aquí el llamado el sufrimiento psíquico. En una de sus obras, que se llama El malestar de la cultura, de Freud nos va a argumentar que el sufrimiento proviene de 3 fuentes. Número 1, la fragilidad de nuestro cuerpo. Al ser seres limitados y al experimentar en nuestro cuerpo la enfermedad, entonces experimentamos el dolor, por lo tanto conocemos el sufrimiento. Por otro lado, el mundo externo está con sus amenazas. Basta con ver los cambios climatológicos, basta con ver las cosas que suceden en nuestra sociedad, todo lo que va pasando en el mundo que está fuera de nosotros amenaza nuestra tranquilidad, nos pone en estrés, nos pone en alerta, nos pone en ansiedad. Y una tercera fuente son las relaciones que tenemos con otros seres humanos. Las relaciones que el niño tiene con su papá, con su mamá, esas relaciones y el cambio en esas relaciones le va a traer sufrimiento. Entonces Freud nos dice que ante esa realidad amenazante, tanto del mundo externo como de las cosas que pasan, sucede que amenazan esa estabilidad y entonces psíquicamente se ha desarrollado estrategias para poder lidiar con el dolor emocional.
como son la represión, la negación y la sublimación. A estos, este cuate del Freud les llamó mecanismos de defensa. Es decir, la realidad que sucede en nuestro exterior amenaza nuestra paz interior, amenaza la estabilidad de nuestro aparato psíquico. El mismo aparato psíquico crea mecanismos de defensa para diluir la realidad. Pensemos un accidente, pensemos un choque. Entramos en shock. Entrar en shock permite a nuestro aparato psíquico, incluso a nivel cerebral, como de poder negar o desviar o alterar, por así decirlo, la realidad. ¿Qué pasa en la negación? Nos enteramos que algún familiar, algún amigo, algún conocido, alguien que incluso un día antes habíamos platicado, sabido de él, y nos dicen falleció. Inmediatamente se activa el mecanismo de defensa que nos hace decir, no es cierto, no, es broma, no, están equivocados, no puede ser esa, yo ayer estuve hablando con él. Entonces se activan ese mecanismo como es la negación. Bueno, la neurosis, por ejemplo, entonces se explica justamente por eso. ¿Qué pasa con la neurosis? Pues surge cuando estos mecanismos fallan o se vuelven disfuncionales. Entonces no tenemos control de nuestras reacciones, de nuestras emociones, y entonces empezamos a tener broncas con la aceptación de la realidad. Cuando esta neurosis no se supera, entonces tenemos que hacer una modificación en la realidad y empezamos a alterar la realidad. Pero cuando alteramos la realidad de manera pues un tanto ya enfermiza, entonces es cuando surge la llamada psicosis. ¿Qué es la neurosis? La neurosis es la dificultad que tengo para poder controlar mis emociones y ante la realidad que me amenaza, pues reacciono, me altero. Esa es la neurosis. En cambio, la psicosis es también una reacción, pero donde ya desde la neurosis los mecanismos de defensa ya no funcionaron, y entonces en la psicosis lo que hace es que empiezo a tener una alteración de la realidad. Viktor Frankl, recordemos la logoterapia y el sentido del sufrimiento. Recordemos que Viktor Frankl es un superviviente del Holocausto y es un psiquiatra. Él desarrolla la llamada logoterapia basándose justamente en su experiencia extrema de sufrimiento, dado que estuvo justamente ahí en campos de concentración. ¿Qué descubre de Viktor Frankl ahí en esta experiencia y que pues de alguna manera basa su propuesta terapéutica? Nos va a decir, a ver, el sufrimiento es inevitable. Puede tener sentido si encontramos propósito en él. Entonces, en el sufrimiento podemos encontrar sentido. Si encontramos sentido, más bien dicho, si encontramos un propósito, entonces encontraremos el sentido de ese sufrimiento. Al hombre se le puede arrebatar todo, dice él, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante el conjunto de circunstancias. Yo no puedo decidir sobre lo que sucede en la vida, pero sí decido la actitud con la que enfrento eso que no está en mis manos. En mis manos no está la forma de ser de mis hijos. En mis manos no está la situación a veces social, económica, las cuestiones no sé, pensemos de todos los fenómenos naturales. No está en mis manos muchas de las circunstancias que yo vivo, la enfermedad, la muerte, la soledad, el desprecio, la reprobación, el repudio, el odio, las envidias, etcétera, etcétera. No están en mis manos, pero sí la actitud con la que yo puedo enfrentar eso. El sufrimiento entonces puede ser transformativo cuando se conecta con valores más grandes que nosotros mismos. Martin Seligman, por ejemplo, con esto de la psicología positiva, pues ha estudiado cómo las personas
prosperan a pesar del sufrimiento y llega a hablar de un crecimiento postraumático. Es decir, muchas personas no solo se recuperan de experiencias traumáticas, sino que experimentan crecimiento personal significativo. Pensemos en algunas que, no sé, les daba miedo las alturas, enfrentan este trauma y se vuelve piloto, ¿no? Pensemos aquella persona que le daba pavor hablar frente al público, enfrenta este trauma y puede ser alguien creativo y desarrollar la habilidad de hablar frente al público. El crecimiento postraumático está comprobado. Otra de las capacidades que podemos desarrollar justamente en esto del sufrimiento es la llamada resiliencia, que lo hemos escuchado. ¿Y qué es la resiliencia? Pues justamente la capacidad de adaptarse y recuperarse de la adversidad. Entonces nos puede hacer más fuertes. Nos habla él, fíjense, de que hay 5 pilares del bienestar humano. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, el saber desarrollar emociones positivas. Otro, el que seamos personas que seamos capaces de comprometernos con algo. Las relaciones que entablamos con los demás, el sentido y los logros. Esos son como los 5 pilares de los que en esta psicología llamada positiva se proponen justamente para poder ir afrontando y enfrentando el llamado sufrimiento. Y hay diferentes propuestas, incluso terapéuticas. Pensemos en las cognitivo-conductuales, ¿no? ¿En qué consisten este tipo de terapias? Bueno, estas propuestas modernas que han identificado patrones de pensamiento que amplifican el sufrimiento. Es decir, en la vida tenemos sufrimiento, en la vida hay cosas que no dependen de nosotros, pero la manera en que nosotros las conceptualizamos, eso es lo que puede amplificar el sufrimiento. Y a esto se les llama justamente distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Pues los pensamientos automáticos negativos que van a magnificar el dolor emocional. La terapia de la aceptación y compromiso. Esta enseña a las personas a aceptar el sufrimiento inevitable mientras se comprometen con acciones alineadas con sus valores. Algo que hemos conocido también o que hemos llegado a escuchar mucho, el mindfulness, que es la técnica que ayuda a observar el sufrimiento sin ser consumidos por él, la observación. Y aquí nos dicen lo siguiente, por ejemplo, cuando nosotros experimentamos emociones, vamos a pensar emociones negativas como la ira, el miedo, etcétera. Dicen, cuando tú observas una emoción, que es una reacción, cuando tú la observas, le vas quitando fuerza. ¿Por qué? Porque una emoción es pasajera. Una emoción no tarda mucho tiempo. Una emoción es efímera. Es decir, cuando yo voy caminando por la calle y de repente alguien sale así sin avisar y me asusto, ese susto, ese miedo tarda segundos. Cuéntale, ¿no? 1, 2, 3, no sé los segundos que tengan que contar y la emoción desaparece. Pero la interpretación que tú hagas de esa emoción, ese sentimiento puede durar horas, puede durar semanas, puede durar meses, incluso años, ¿no? Imagínate cuando tú generas ese resentimiento contra mamá, contra la abuelita, que te acuerdas que un día te aventó la comida, te aventó la tortilla. Eso fue lo que pasó y en el momento la emoción fue coraje, pero el sentimiento, esa ira, justamente esa interpretación de que mi abuelita, mi mamá no me quiere, a veces puede durarte y a tus 50 años llegar a tener ese resentimiento, ¿no? Bueno, este tipo de técnicas nos ayudan a saber observar las emociones, ponerles atención y al ponerle atención se diluye y también a observar el sentimiento que a partir de la interpretación vamos generando.
De tal manera que cuando te sientas triste, cuando te sientas enojado, cuando te sientas mal, no busques tanto la explicación, sino busca qué es lo que estás interpretando tú, ¿no? Para ir entonces sintetizando y ir integrando, queridos papás, queridas mamás, en esta noche, pues tanto la filosofía como la psicología. A ver, tanto la filosofía como la psicología van a converger, van a unirse en varios puntos importantes. A ver, el primero, la universalidad del sufrimiento. Es decir, ambas disciplinas reconocen que el dolor es parte inherente de la condición humana. Sufrir no es solamente de algunas personas, de los que tienen mala suerte, de los ricos o de los pobres o de los no tan ricos, no tan pobres. Sufrir es parte de la condición humana. Es importante la perspectiva desde donde nosotros interpretamos, qué significado le damos al sufrimiento, porque eso es lo que va a influir profundamente a nuestro bienestar. Yo puedo acercarme a un proceso terapéutico, a un retiro, a un taller, a lo que tú quieras, pero si voy con la finalidad de erradicar el sufrimiento, probablemente no obtenga buenos resultados. Pero si me acerco a este tipo de procesos para adquirir herramientas de cómo hacer que el sufrimiento sea parte de mi proceso, es decir, me pueda ayudar, entonces estaremos en otro nivel. El sufrimiento tiene un potencial transformativo, como lo habíamos comentado, ya que puede ser catalizador para el crecimiento personal, la creatividad y la sabiduría. Otro punto, la necesidad de tener herramientas prácticas. Tanto los filósofos como los psicólogos han desarrollado estrategias concretas para poder lidiar con el dolor. Las diferencias fundamentales. Bueno, a ver, desde la cuestión filosófica, sabemos que pues la filosofía tiende a buscar el significado universal y la verdad sobre el sufrimiento, mientras que la psicología se enfoca en mecanismos específicos y también en intervenciones prácticas. Por eso nosotros hemos tratado de en los procesos o el acompañamiento que ofrecemos a las personas de combinar tanto la filosofía como la psicología. La filosofía que apunta hacia el significado, hacia las preguntas, hacia el qué, y la psicología hacia darnos herramientas muy prácticas. La filosofía a menudo abraza la contemplación y la aceptación, mientras que la psicología va a enfatizar en el cambio y la adaptación. Entonces hay estrategias integradas para el manejo del sufrimiento. Ya habíamos mencionado el mindfulness filosófico, que es combinar la observación consciente, que les comentaba que incluso eso lo practicamos aquí en el Temazcal, con técnicas psicológicas de atención plena. Saber observar y poner atención a tu aquí y ahora. La búsqueda de sentido, utilizar los principios de Viktor Frankl, por ejemplo, para encontrar propósito en el sufrimiento inevitable. Hay otro que es la reestructuración cognitiva estoica. ¿De qué se trata? Pues de aplicar la sabiduría estoica para cambiar patrones de pensamiento destructivo. Y aquí tenemos que revisar, yo los invitaría, busquen cuáles son las principales distorsiones cognitivas. Al buscarlas, probablemente todo el material que te encontrarás te ayudará a ver si generalizamos, ¿no? Por ejemplo, una distorsión cognitiva cuando pensemos a la señora o al señor que le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue de viaje? ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Y dice, fatal. Se fue 15 días de vacaciones, todo pagado, donde hubo diversión, hubo alberca, hubo comida sabrosa, bebidas, hubo de todo. Pero dice fatal. ¿Por qué? De regreso se nos ponchó la llanta. Ahí hay una distorsión cognitiva. Es decir,
cuando todo lo bueno que pudo haber en el viaje es opacado e incluso eliminado por algo negativo, que se ponchó la llanta, ¿no? Cuando nos personalizamos y creemos que las cosas suceden porque todo está en nuestra contra. Es más, voy sobre la carretera cruzando ahí alguna ciudad y se pone el semáforo en rojo y entonces digo, ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Por qué a mí me pasa? Como si el semáforo te estuviera vigilando y entonces cuando vas a pasar se pone en rojo y te personalizas eso y crees que todo el universo, que todas las estrellas, que todo el mundo se pone de acuerdo para hacerte la vida imposible. Es una distorsión cognitiva. En el crecimiento postraumático hay que buscar activamente maneras en que el sufrimiento puede llevar al desarrollo personal. Todos tenemos situaciones que enfrentar, todos tenemos situaciones que nos duelen de los demás, de nuestras propias decisiones, de nuestra propia forma de ser. Es importante entonces que podamos encontrar un sentido. También es importante saber hacer comunidad y conexión. Por eso ven que hemos recomendado tanto para los niños como a los adolescentes acercarse a grupos, integrarse a grupos. Hay que reconocer que el sufrimiento compartido puede también crear vínculos profundos y significativos. Los grupos de autoayuda, los grupos de apostolado, los grupos religiosos, los grupos de oración, los grupos alcohólicos anónimos, todo lo que podamos echar mano, siempre en la grupalidad nos va a poder ayudar a ir enfrentando esto. Pues Araceli, también te mando un saludo y a todos los que se van conectando con nosotros. Muchísimas gracias. Ya estamos en esta parte final entonces. A manera de reflexiones finales, ¿qué podríamos decir? Pues que el sufrimiento, visto a través de los lentes combinados tanto de la filosofía y la psicología, emerge no como un enemigo a derrotar. Eso es importante. El sufrimiento no es el enemigo a vencer. Ir a terapia no es para dejar de sufrir, sino como un aspecto complejo de la experiencia humana que puede ser transformado y trascendido. La sabiduría antigua, por ejemplo, nos enseña que el sufrimiento puede ser un maestro, mientras que la ciencia moderna nos va a proporcionar herramientas específicas para trabajar con él de manera constructiva. La integración de ambas perspectivas siempre nos va a ofrecer un enfoque más completo y efectivo. El objetivo, entonces, insistimos, no es eliminar todo sufrimiento de nuestras vidas, lo cual, pues de entrada sería imposible e incluso contraproducente, sino más bien desarrollar una relación más sabia y madura con él. ¿Esto qué implica? Aceptar lo que no podemos cambiar lo que sí podemos modificar, encontrar significado y propósito incluso en las experiencias más difíciles, desarrollar resiliencia y herramientas prácticas para navegar el dolor, mantener la esperanza y la conexión humana en medio de la adversidad. Saludos, Aarón, también para ti. ¿Cómo podemos entonces transformar nuestro sufrimiento en sabiduría, nuestra vulnerabilidad en fortaleza y nuestro dolor en compasión hacia otros que también sufren? Pues ojalá me puedas regalar en los comentarios la respuesta a esta. ¿Cómo entonces transformar nuestro sufrimiento en sabiduría? Voy a dejar para ustedes algunas lecturas aquí, pues de las que les puedo mencionar. Miren, pues todas estas están en línea, todas estas están en línea. Las 4 nobles verdades, textos budistas fundamentales. Chútense también Meditaciones de Marco Aurelio, de Schopenhauer, El mundo como voluntad, de Nietzsche, Así habló Zaratustra. De lecturas psicológicas, sigo recomendando el libro de El hombre en busca de sentido.
La auténtica felicidad de Martin Seligman. Un libro que también les recomiendo muchísimo, El día que Nietzsche lloró, de Irving de Yalom, y también de este mismo autor, Irving de Yalom, Un año con Schopenhauer. El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Técnicas pragmáticas, pues busquen ahí en el TikTok, busquen en YouTube, meditación, mindfulness, busquen contenido de terapia cognitivo-conductual, escritura terapéutica también es otra de las opciones, y cómo ser un estoico en el diario vivir. Pues esas son algunas de las recomendaciones, queridísimos papás, mamás, amigos y amigas, que tenemos para esta noche en este tema. El sufrimiento es un camino, es un misterio y es un sentido. Pues les agradezco muchísimo. Nos conectamos el próximo miércoles aquí en Escuela de Padres para Padres. Ya saben que en ese momento podré escribirles, compartirles todavía aún más de lo que podamos realizar. Les agradezco muchísimo. Cuídense, un abrazo, bendiciones, y recuerden que tenemos en línea la posibilidad de integrarnos a un grupo de asesoramiento filosófico. Es prácticamente la filosofía hecha terapia. Así es, si te interesa pertenecer a un grupo para sesionar, búscame, mándame un mensajito. Estamos por iniciar a finales de este mes. Es un grupo en el que sesionamos en las noches. Obviamente sí tiene una cuota de recuperación, y hay temazcal el próximo domingo 15. ¿Quieres hacerle un regalo a tu papá? Un regalo, ¿verdad? Al esposo, un regalo o para ti, mamá, también. Entonces, vente al temazcal. En el temazcal tenemos, pues afortunadamente desde esta filosofía, pues esta propuesta justamente para trabajar desde esta interioridad, el sufrimiento. Pues nos saludamos, que tengan una feliz noche y una excelente semana. Agradecido y bendiciones para todos ustedes.